quiero decir en primer lugar que nuevamente, a pesar de todos los reclamos de distintos sectores de nuestra sociedad, en el sentido de que hubiese un proyecto de ley de incentivos industriales en el que se ampliara la participación de todos los sectores concernidos, no solamente de los empresarios de capital local, sino de los representantes de las empresas del exterior. Este es un proyecto que se elaboró naturalmente sin haber incorporado ninguna de las recomendaciones que nosotros propusimos y sobre lo cual tuvimos una conferencia de prensa hace exactamente 2 semanas. Y tampoco se incorporaron como miembros del comité representantes de distintos sectores de nuestra sociedad que pidieron participación y que de hecho en los proyectos que nosotros habíamos radicado a lo largo de tantos años siempre contemplábamos esta participación. En segundo lugar, esta es una ley de incentivos industriales que, contrario a lo que ocurre en la mayor parte de los países del mundo, no distingue entre la empresa de capital local, naturalmente en este caso las empresas de capital puertorriqueño, y las empresas del exterior. La inmensa mayoría de los países industriales del mundo, comenzando por los Estados Unidos y siguiendo por los países europeos, etcétera, distinguen en los estatutos aprobados y vigentes durante décadas entre los privilegios, beneficios, exenciones, créditos, deducciones que le otorgan a la industria local, particularmente si son industrias que se consideran estratégicas, vis a vis las deducciones, créditos, privilegios, etcétera, que se le otorgan a empresas del exterior. Puerto Rico es un caso en el que, contrario a las tendencias modernas de la economía internacional, se le otorgan más privilegios, más exenciones y créditos a las empresas del exterior que a las empresas de capital local. No hay más que pensar en la cerca de 500 industrias protegidas que tienen los Estados Unidos, las industrias protegidas que tiene Japón, los países europeos, etc. En tercer lugar, si bien es cierto que esta es una ley que le otorga unos privilegios adicionales a las empresas puertorriqueñas, lo cierto es que aquí, como consecuencia de la aprobación de esta ley, si se aprueba como ha sido radicado el proyecto sin enmiendas, nosotros estamos augurando que habrá una reducción en los recaudos no solamente del gobierno central, sino además de los gobiernos municipales. Esta es una ley que copia demasiado 38, que venció el 31 de diciembre pasado y se le dio un periodo adicional de 6 meses. Tiene mucho que ver con esta ley. Es decir, aquí los sectores que trabajaron en esto tomaron, en algunos casos casi textualmente, de la ley vigente, con un sesgo, una inclinación de favorecer al empresario de capital externo en Puerto Rico. Por esa razón, nosotros estamos, por esas razones que he mencionado, ¿verdad? Nosotros estamos, entre otras, presentando las enmiendas específicas, que de hecho son alrededor de 10 páginas en total, pero nosotros queremos destacar algunas de esas enmiendas porque nos parece que es importante que nuestro pueblo sepa de qué se trata esto. Primero, en este proyecto de ley hay propuestos unos privilegios especiales al uso de fuentes de energía no renovables. Aquí se está tratando igual a las propuestas de empresas que pretenden establecer proyectos con energía renovable, viento, sol, energía oceanotérmica, geotérmica, etcétera. A los proyectos se está tratando de la misma manera, desde el punto de vista contributivo y de exenciones, a estos proyectos que a los proyectos que pretendan establecer aquí centrales termoeléctricas a base de la quema de combustibles fósiles, particularmente carbón y gas natural. Y eso no nos extraña, porque es consono con los planes de la Autoridad de Energía Eléctrica de tener en el 2017 33% de la energía generada con carbón, 33% con gas natural, 33% con petróleo. Así que el que esté ahí en el proyecto, que a esas empresas de carbón y de gas natural termoeléctrica se les dé estas exenciones, los mismos beneficios y privilegios de las demás, no nos extraña. Nosotros estamos proponiendo la eliminación de esos privilegios a esas empresas y eliminar cualquier referencia además a la incineración como una posibilidad de generación de energía en Puerto Rico. Segundo,
Nosotros proponemos eliminar las propuestas inconstitucionales de alterar la jornada laboral. Sobre esto, como he dicho, el representante García Senocencio se expresará con más detalle más adelante. Tercero, aquí hay una propuesta básica de que los impuestos sean de hasta un máximo de 4%. Y si se cumple con ciertos y determinados requisitos, puede ser tan baja la tasa contributiva como el 2%. Oigan, la mala noticia para el país, de hecho puede llegar hasta el 1%, hablar a la licenciada Frontera, en algunos casos de empresas pioneras. La mala noticia es que la ley actual contemplaba entre un 2 y un 7%. De golpe y porrazo estamos perdiendo la posibilidad de cobrar hasta el 7%. Porque están estableciendo una tasa uniforme de 4%, y ojo con esto, de 4% y con las deducciones, créditos, exenciones, etcétera, la tasa efectiva que terminarían pagando estas empresas podría ser mucho más bajo que el 3 o el 2%, al acogerse a estas deducciones, créditos, etcétera, etcétera. Así que ese 4%, lo que significaría en todo caso es que el gobierno central de Puerto Rico perdería capacidad de recaudo, pero eso no es lo único. Le están otorgando a todas estas empresas unos privilegios en términos de pago de impuestos de contribución sobre la propiedad mueble e inmueble, patentes municipales, que si bien es cierto que eso se contempla en la ley actual, como la base contributiva ahora se amplía y va a incluir más empresas, en Arroyo Habichuela lo que eso significa en Arroyo Habichuela es que los municipios podrían recaudar menos. Habría una merma en los recaudos de los municipios a través del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, del CRIM. Si el proyecto permanece como está, con esos privilegios de contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble y patentes municipales, esa es la mala noticia. En otras palabras, que debido a la forma en que está redactado el proyecto, la capacidad de recaudo del sector público consolidado, gobierno central y municipio, se reduce. ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando venga la época, como en este año, que hay una proyección de un déficit presupuestario de 500, 700 millones, no sabemos cuántos realmente, pues sabemos que son unos cuantos cientos de millones. Entonces, como estas empresas están exentas o pagan muy pocos impuestos, el gobierno irá entonces con impuestos nuevos contra la gente que ya paga los impuestos, la clase asalariada, trabajadora, es decir, los ciudadanos y ciudadanas de este país. Además, aquí se pretende, y escuchen esto, que estos decretos de exención estén vigentes durante 15 años. 15 años. Sin que exista una cláusula, que le permita al gobierno de Puerto Rico ir contra los decretos cuando el gobierno informe que hay una crisis fiscal. En otras palabras, una empresa que esté durante esos 15 años con estas exenciones, al no haber una cláusula de parte del gobierno de que hay una crisis fiscal y que hace falta recaudar más ingresos, más recaudos para el gobierno central, pues entonces ese decreto puede permanecer de esa manera durante esos 15 años. Nosotros estamos proponiendo que ese periodo se reduzca drásticamente y que haya periodos de revisión. Oigan, ¿periodos de revisión para qué? Bueno, para responder a lo que señala la Oficina de Contabilidad General de Estados Unidos, lo que señala el informe de Brookings y varios estudios adicionales serios que se han hecho sobre esto en Puerto Rico, en el sentido de que muchas de estas empresas estuvieron periodos de exención de 10 años, de 8 años, y nunca se observó, se revisó si se cumplieron con los objetivos de crear empleo, de impactar a otros sectores industriales. O sea, que esos decretos se supone que tengan un objetivo social, de que impacten en nuestra economía, de que generen empleo, de que generen impacto en otros sectores, de que aporten al fisco. Así que nosotros estamos proponiendo que ese periodo se reduzca y que haya revisión obligada de cómo esos decretos han cumplido con objetivos sociales de largo plazo. Esos son en esencia algunas de las recomendaciones que estamos haciendo de enmienda. Por supuesto que todo esto está señalado en el documento que se va a radicar en Cámara y en Senado por incisos, secciones, artículos, etcétera. Pero en esencia nos parece que esta es una ley que desgraciadamente va a seguir privilegiando demasiado y además con un diferencial muy grande respecto a las corporaciones puertorriqueñas, al capital extranjero en Puerto Rico.